Las últimas y paradójicas horas de Jesús de Nazaret, es un artículo de Manuel López, correspondiente al número 261 de la revista En la Calle Recta. La palabra paradoja procede del griego, paradoxos, y significa etimológicamente más allá de lo creíble. Esta es probablemente la mejor definición. En general, una paradoja es una afirmación o razonamiento que nos lleva a una contradicción, real o aparente. Las últimas horas de Jesús de Nazaret, su juicio y crucifixión nos plantean algunas de las más asombrosas paradojas en las que podamos meditar. En palabras de C.S. Lewis, el Hijo de Dios se hizo hombre, para que los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. A fin de cumplir este propósito, el Señor tuvo que experimentar la humillación y el desamparo más absolutos. Para ello reflexionaremos sobre 4 paradojas. El juez supremo juzgado, el único inocente condenado, la luz engullida por las tinieblas y por último victoria en la derrota. El supremo juez juzgado. Trajeron, pues, a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte. Pero no lo hallaban. Marcos 14, 53, 55. Primeramente, Jesús es juzgado por las autoridades religiosas. Su caso es eminentemente teológico, pues tiene que ver primeramente con las creencias del pueblo, con la ley de Moisés, y con su aclamación popular como Mesías. Quizás no haya nada más sobrecogedor que un juicio en el que tu propia vida esté en juego y penda de un hilo. Estar frente al juez y al jurado conlleva una gran carga dramática y emocional. Solo de pie, siendo acusado, y llamado a testificar. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14, 60, 62. El sumo sacerdote tiene a Jesús en el estrado y la pregunta es, si él es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Bendito. Jesús ha evitado contestar preguntas parecidas acerca de su identidad en diferentes ocasiones, por ejemplo en Marcos 7, 5, 6, o contesta a la gallega, devolviendo la pregunta. Y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas, o quién te dio la autoridad para hacer esto? Y Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta. Respondedmela y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. Marcos 11, 28 minutos, 29 segundos. En esta ocasión no elude la pregunta y responde: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo entre las nubes del cielo. V62. Las expresiones Hijo del Hombre que Jesús aplica a sí mismo y que aparece en el libro de Daniel, capítulo 7 y versículo 3, así como a la diestra citando el Salmo 110, versículo 1, son harto conocidas por todos en la sala. Todos los miembros del Sanedrín saben quién es el Hijo del Hombre que llega a la tierra entre las nubes del cielo desde el trono de Dios para juzgar al mundo. La primera y asombrosa paradoja es, que el juez de todo el mundo está siendo juzgado por el mundo representado en aquella sala, en Pilato y Herodes más tarde. Jesús debería sentarse en el lugar del juez y nosotros deberíamos ocupar el banco de los reos. El sumo sacerdote se rasga las vestiduras, señal de la mayor y más grande ofensa. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Marcos 14, 62, 65. El jurado y los jueces comienzan a escupirle y golpearle. La locura general invade la sala. Le declaran culpable de blasfemia, Levítico 24, 16. Aunque esta no es la primera vez que es acusado de blasfemia. Lo fue cuando afirmó tener potestad para perdonar los pecados a los hombres en el Evangelio de Lucas 5, 20 minutos, 21 segundos. Cuando dijo que él y el Padre eran uno, en el Evangelio de Juan 10, 30 minutos, 31 segundos. Y cuando conscientes de quién Jesús afirmaba ser, le acusaron diciendo: Tú siendo hombre te haces Dios. A continuación fue juzgado por la autoridad político-militar, como se nos relata en el Evangelio de Marcos 15, 1, 5. Pilato no quería juzgar el caso.
Vacila, intenta maniobrar y evitar la responsabilidad, pero como buen político, tiene otro as en la manga. Había la costumbre de soltar a un reo en ocasiones especiales, Marcos 15, 6, 10, y la Pascua lo era. Barrabás, el otro reo, era un hombre violento, probablemente un líder celote, acusado de asesinato. ¿Liberará Pilato a un hombre culpable y condenará a un inocente? Marcos 15, 11, 15. En la obra de Albert Camus, Calígula, vemos que, cuando llega a su consumación la tragedia, Calígula mata a su amante Cesonía, intérprete de todos sus deseos, advirtiéndole que ella también era culpable, de esa culpa colectiva explicada antes y achacable a todos sus súbditos. Sin embargo, en la gran escena final, mientras espera la llegada de los conjurados decididos al fin a tomar venganza por las humillaciones soportadas durante tanto tiempo, se considera culpable en un mundo de reos. Calígula. También tú eres culpable. O sea, que el fondo es igual un poco más o un poco menos, pero ¿quién osaría condenarme en este mundo sin juez, en el que no hay nadie inocente? If 14. Este mundo tiene un juez, que no tendrá por inocente al culpable, solo hay uno inocente y sin pecado, y ese es el Hijo del Hombre. Jesús incluso a los ojos de Pilato fue hallado inocente. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito halló en este hombre. Lucas 23, 4. La pregunta número 38 del Catecismo de Heidelberg nos da luz sobre este trágico y asombroso acontecimiento. ¿Por qué padeció bajo el poder de Poncio Pilato juez? Para que, inocente, condenado por el juez político, nos librase del severo juicio de Dios, que habría de venir sobre nosotros. El único inocente condenado. La crucifixión era el método de ejecución más humillante y cruel. Los romanos lo reservaban para los peores criminales. Era un espectáculo largo y sangriento. El dolor era extremo y normalmente terminaba con una muerte horrible por fallo cardíaco o asfixia. Sin embargo, Marcos el Evangelista no pone aquí el énfasis. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es, lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Marcos 15, 20, 24, Salmo 22, 7, 14, 16, 18. Allí estaba el hombre que había calmado tormentas, había sanado enfermos, había burlado a la mismísima muerte. Había entrado victorioso en Jerusalén, aclamado por la multitud, entre vítores. Hosana, Hosana, bendito, dichoso. ¿Cómo podía estar ocurriendo esto?